Buenas noches. Bueno, qué bueno estar juntos a través de las redes sociales. Vamos a tener una palabra de oración, poner el servicio en las manos del Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos a través de estos medios, de las redes sociales, podemos con libertad esparcir tu palabra, abrir tu palabra y compartirla. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que tome control para que nosotros podamos entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas hoy. Pedimos, Señor, que tú conteste las peticiones que están en los corazones de los hermanos y te alabamos y te bendecimos por las respuestas. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, el tema esta noche es Jesús 72 horas en la tumba. Tal vez quiera ir a coger papel y lápiz y tomar notas de algunas cosas que vamos a estar considerando esta noche. Recuerdo cuando estaba apenas empezando el ministerio, en el año 59 creo que fue, yo estaba de uno de los ayudantes del pastor. Luego fui nombrado copastor de la Iglesia Bautista Betel de Ciudad Cortés. Y en Semana Santa, el pastor pensó que cada noche pudiéramos tener un servicio y nos invitó a mí y al hermano de él, Obed, para que nosotros preparáramos. Entonces, entre los tres, entre Obed, el pastor y yo, nos repartiéramos los servicios. A mí me tocó martes y jueves. Entonces preparé un estudio en base a un sermón de Spurgeon. Yo creo que fue el peor sermón de mi vida. Más aburrido y bueno, ¿por qué? Bueno, porque yo era un chiquillo que estaba apenas empezando, tenía eh, menos de un año de haberme rendido a predicar, no había ido al seminario, lo que yo no sabía llenaba la Biblioteca Nacional. Entonces yo recurrí a uno de los eruditos, de los grandes, y quise predicar, imagínense, quise predicar un sermón de Spurgeon. Bueno, nada que ver. Pero dentro de la preparación que estaba haciendo para esa semana, tuve un problema. El problema es que yo traté de encajar para el estudio el jueves, traté de encajar y usé principalmente la armonía de Robertson. Yo había estudiado la vida de Jesucristo con el libro del doctor Robertson y él creía en una crucifixión de viernes. Y yo estaba tratando de encajar, todo el mundo creía en una resurrección de viernes. Y yo veía que la mayoría de los comentaristas, o todos, y los que yo encontré, creían en en una crucifixión de viernes. Pero cuando yo me puse a tratar de encajar, comenzando con el domingo de resurrección y lo que pasó el lunes, y lo que pasó el martes, y lo que pasó el miércoles, y lo que pasó el jueves, hasta llegar a la crucifixión el viernes, no encajaba. No encajaba, había huecos. Y no había manera. Hasta que años después, en el año 65, que fui a estudiar el seminario, escuché al doctor Albert Garner, el presidente del seminario, dando una lección sobre esto. Y luego, con el correr de los años, lo he tomado y lo he estudiado más todavía, más a fondo. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Porque en realidad, la Biblia dice que Jesús estuvo 72 horas en la tumba. En otras palabras, vamos a ver el versículo. Vemos aquí el texto que vamos a estar estudiando hoy y la base es Mateo 12:40. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y yo veía, bueno, entre viernes y domingo no hay 3 días y 3 noches. Así de simple. No están, no hay. Y además de eso, ah, no encajaba la explicación que todo el mundo da en cuanto a eso, que a la usanza de los hebreos
una parte de un día y una noche contaba como un día entero y una noche entera. Eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y si usted estudia el libro de Jonás, va a encontrar que estuvo literalmente 72 horas, Jonás. Y entonces yo creo que eso está indicando de que Jesús estuvo 72 horas en la tumba. Y vamos a estudiar eso esta noche. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver un ejemplo, porque es importante saber por qué. ¿Por qué esto es importante? Alguien dirá, bueno, eso no es importante. Pues sí, sí es importante. Voy a explicarlo en base aquí a lo que pasó con Lázaro. En Juan capítulo 11, vamos a comenzar con el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces Jesús no estaba cerca donde estaba Lázaro, estaba a cierta distancia, y sus hermanas le mandaron a decir, Lázaro está enfermo. Vamos ahora al versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso está raro. ¿Por qué? Cuando Jesús se dio cuenta que su amigo entrañable del alma estaba enfermo, ¿por qué no corrió? No, él más bien se quedó más. Parece que lo hizo al propio. Ahora, ¿por qué Jesús querría más bien tardarse? Pareciera que estaba deseando o esperando que muriera. Y no solamente que muriera, sino que pasaran algunos días antes que él llegara, porque él sabía que lo iba a resucitar. Pasemos ahora al versículo 17. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Podemos contar 1, 2, 3, ya tenía 4 días de haber muerto y estar en el sepulcro. 4 días. ¿Por qué era importante? Era importante por lo que los judíos creían. Vamos ahora al versículo 39, donde Marta lo afirma. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Entonces quise confirmar el hecho de que estamos hablando de 4 días. ¿Por qué 4 días? ¿Por qué era importante? Y la respuesta es porque los judíos creían de que el espíritu quedaba ahí alrededor 3 días y luego partía. Los católicos creen que son 9 días y por eso son los 9 días, el novenario. Es porque ellos creen que el espíritu queda por ahí y tengo entendido, nunca fui católico, pero tengo entendido que el noveno día entonces es casi una fiesta, porque ya el espíritu ya partió, ya descansó y ya pueden estar tranquilos. Ahora, estos son doctrinas espiritistas y entonces los judíos tenían esa creencia y es por eso que es importante que nosotros entendamos de que Jesús estuvo en la tumba 72 horas. Ahora vamos a ir estudiando más en cuanto a esto y tomen papel y lápiz para que vayan anotando. Entonces, ya vimos la señal de Jonás y ya vimos la resurrección de Lázaro. Así que vamos ahora en la institución de la Pascua. O sea, ¿cuándo fue que se instituyó la Pascua y en base a qué? Vamos a Éxodo capítulo 12 y vamos a leer algunos versículos aquí. Pueden verlo en sus Biblias o pueden verlo aquí conmigo si gustan. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. No habían salido de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Ahora, el mes de Abib, mes de Nisan, era el séptimo, pero este mes será principio. O sea, iban a pasar el mes Abib a ser el primero, no el séptimo. Entonces iba a ser el primero. Este mes será principio de los meses.
para vosotros será este el primero en los meses del año. Ahora, el versículo 5 dice que debían escoger un animal y que el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Por qué debían escogerlo el 10? Porque debían observarlo y ver de cerca que no tuviera un balido raro, que no cojeara, que no tuviera una mancha, alguna cosa, y entonces debían guardarlo hasta el día 14. De hecho, luego ellos comenzaron a guardar dos, para estar seguros de que uno pasaba la prueba. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es importante que entendamos la forma de contar los días los hebreos. Los hebreos cuentan los días del anochecer al anochecer, o sea, del momento que se pone el sol hasta al día siguiente cuando se vuelve a poner el sol. Esas son las 24 horas. Entonces, el día judío empieza en realidad con la noche. Entonces, por eso se dice en la creación, en Génesis capítulo 1, la noche y un día, o la tarde y un día. La tarde y la mañana, creo que es que dice. Entonces, empieza con la tarde, cuando se pone el sol, y ellos debían entonces participar de el Cordero de la Pascua entre las 2 tardes. Vamos al versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel. Entonces iba en los dos postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, debían tomar el animal, debían inmolarlo y debían en un recipiente recoger con un hisopo, debían entonces aplicar la sangre a la puerta de las casas donde ellos iban a estar. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, otra vez, aquella noche comerán la carne asada al fuego. No debían no debían cocinarla en agua, sino que tenía que ser asada al fuego y acompañado de panes sin levadura. O sea, desde ese momento comenzaban los panes sin levadura en sus casas y con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahora no tenían que comer eso, pero debían entonces consumirlo al fuego, lo que quedaba, lo que ellos no comían. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Esta es la institución, o sea, estaba en Egipto y ya va a venir la muerte de los primogénitos, la noche que pasó el ángel y que hizo diferencia entre las casas de los hebreos y las casas de los egipcios. En todas las casas en Egipto hubo un muerto esa noche. La diferencia es que en las casas de los hebreos, el muerto era un cordero que tomó el lugar del primogénito. Y esta es la institución de la Pascua. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, listos para partir, ceñidos con la ropa puesta, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano. O sea, debían partir porque estaban listos, porque inmediatamente cuando ocurriera la muerte de los primogénitos y los egipcios se dieran cuenta, los iban a ser echados. Debían estar listos para partir. Dice, y no debían saborearlo, no debían disfrutarlo. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Recuerden que las 10 plagas, culminando con la 10ª, que es la muerte de los primogénitos, eran de juicios
de Jehová contra los dioses de Egipto. Y el último era el peor, el que más los golpeaba, porque ellos consideraban al hijo como descendiente de los dioses y al faraón lo consideraban como hijo de los dioses, que estaba reinando como un dios. Entonces, esa noche ellos pasaría el ángel y heriría a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y entonces él literalmente terminaré de ejecutar mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Ahora, esta sangre, la sangre del Cordero de la Pascua, estaba señalando hacia Jesucristo. Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cada año que ellos celebraban la Pascua, estaban conmemorando, estaban señalando hacia el sacrificio de Jesucristo y la sangre que aplicaban al dintel y a los dos postes de la casa donde ellos estaban, era entonces para mostrar que la sangre, que había un muerto en esa casa, que la sangre había sido aplicada. Y esto también es tipo de cómo Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero la sangre tiene que ser aplicada. O sea, si en las casas de los judíos aquella noche hubieran inmolado el cordero, pero no hubieran aplicado la sangre, entonces hubieran muerto. Había que aplicarla. Igualmente, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y tomó nuestro lugar, pero la sangre tiene que ser aplicada. O sea, nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Eso es donde la sangre está siendo aplicada. Entonces la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. La palabra Pascua significa pasar sobre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14, Éxodo 12, 14. Y este día os será en memoria o como memorial, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos ahora al versículo 21, Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Ahora vamos a Levítico. Levítico capítulo 23, que es donde están las fiestas que ellos debían celebrar. Y Levítico 23, 5, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora, esto era 14 Abib o 14 Nisan. Es importante que entendamos las fechas. Esta era una celebración por fecha, podía caer cualquier día de la semana, y es importante que entendamos eso, de que podía caer cualquier día de la semana. Era por fechas. 14 Abib o 14 Nisan era el día que se celebraba la Pascua. Ahora, vamos a ir relacionando, porque vamos ahora a Éxodo 12 y el versículo 15. Recuerden que ellos debían participar la Pascua con panes sin levadura. Luego el versículo 15, ahora, perdón, volvemos a Éxodo 12. Éxodo 12, 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, o sea,
pan con levadura. Desde el primer día hasta el séptimo, esos 7 días. Empezaba 15 Nisan o 15 Aviv y terminaba el 21. Entonces, durante esos 7 días, en realidad eran 8 porque comenzaba con la celebración de la Pascua. Cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel, será expulsado de la congregación. El primer día habrá santa convocación. Esto es importante. Esta santa convocación es un sábado. Es un sábado, pero cae por fechas. Entonces cae cualquier día de la semana. El primer día, o sea, el día 15 Aviv, el día después de la Pascua, habrá santa convocación. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Así que ubiquémonos. El 14, la Pascua. Al anochecer o ponerse el sol el 14, empezaba el 15, que era un sábado. Era un día de santa convocación. Pero podía caer cualquier día de la semana. No está hablando aquí del sábado del séptimo día. Está hablando del sábado 15 Aviv, que habían 3 convocaciones durante el año, 3 o 4 convocaciones a través del año. Este es uno de ellos. El 15 Aviv y luego el 21 Aviv. Era santa convocación. Y así mismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos. O sea, es un sábado, pero es por fechas. Excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Debían celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Versículo 20, Éxodo 12:20. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ahora regresemos al libro de Levítico. Levítico capítulo 23 y el versículo 6. Y está hablando lo mismo, pero solamente que estábamos en Éxodo, ahora estamos en Levítico. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Es un sábado, pero cae por fechas. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, el 15 Aviv y el 21 Aviv era un sábado, pero caía por fechas. Ahora, el día después de ese sábado, o sea, el 16 Aviv, estaba el 14 Aviv, la Pascua. El 15 Aviv era un sábado por fechas y era santa convocación. Ninguna obra se hacía. El 16 Aviv, o sea, el día después de ese sábado, era la fiesta de los primeros frutos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, o sea, no pueden hacerlo en Egipto y no podían hacerlo en el desierto. Cuando entraren a la tierra a la tierra prometida y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, aquí es la cebada, donde ellos, la fiesta de los primeros frutos, donde ellos traían los primeros frutos. Dice el versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. No está hablando del día de reposo del séptimo día. Está hablando del día de reposo de los panes sin levadura, que caía 16. Vamos ahora al versículo 14, Levítico 23:14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca,
hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Pero eso no era un día de santa convocación, sino que era un día de trabajo. Es el 16 Abib. O sea, otra vez, 14 Abib, Pascua. 15 Abib, principio de los panes sin levadura. Santa convocación. Es un sábado. Hay por fechas, cualquier día de la semana. 16 Abib, la fiesta de los primeros frutos. No es un sábado, es un día de trabajo. Ahora quiero que veamos el cumplimiento del Evangelio. Quiero que veamos aquí la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Recuerden que en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo, entonces habla de el Evangelio. Y él define el Evangelio como la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces estamos hablando de la semana de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el estudio de esta noche, de que Jesús iba a estar 72 horas en la tumba. Para poder entenderlo, entonces necesitamos ubicarnos y vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, porque aquí vemos la última Pascua. Lucas capítulo 22, comenzando con el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura. Ahora no está hablando de el día preciso, porque todavía no ha llegado. Cuando dice aquí el día, está hablando de los días, en realidad, porque vamos a ver que estos son algunas cositas que enredan. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, no está hablando en realidad del sábado que caía por fechas de los panes sin levadura, sino que está hablando de la época comenzando con la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ahora, esto no era lo normal. Lo normal es que las mujeres llevaban el cántaro. Entonces aquí ellos iban a encontrar un hombre llevando un cántaro y por lo tanto era fácil identificarlo. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues, y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Esto fue el 13. Cuando era la hora, o sea, cuando ya era el 14. Entonces se había puesto el sol, el 13. Entonces ya empezando el 14, que era el 14 Aviva, la usanza de los judíos, cuando era ya la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Por qué? Porque esta Pascua era la última Pascua. Y ese mismo día, a la usanza de ellos, él iba a morir y como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, la Pascua estaba señalando desde la salida de Egipto hasta ahora, está señalando hacia este día, el día que se iba a cumplir, el día que Jesucristo, el Cordero de Dios, iba a dar su vida. Entonces, y él les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, esta última Pascua, la última Pascua que se va a celebrar antes que padezca, o sea, antes que yo pague el precio de Cordero de Dios?
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora, se iba a cumplir ese mismo día a la usanza de los judíos. Entonces, él no la volverá a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, está en la Pascua, era parte de la celebración de la Pascua, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, ya en gloria. Entonces, cuando esto suceda, volverá Él a participar con nosotros. Ahora, si ustedes siguen leyendo, no vamos a verlo esta noche, pero si ustedes siguen leyendo Lucas 22, 19, es cuando empieza la institución de la Cena del Señor. Hasta el versículo 18 es la Pascua. Ahora, entonces, la última Pascua, vamos a repasar un poquito. La última Pascua se comía 14 Aviv entre las dos tardes. Eso lo vemos aquí en Levítico 23:5. En Lucas 22:13 dice que los discípulos fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Era el 13. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Lucas 22:14. O sea, cuando ya era 14, a la usanza hebrea. Al ponerse el sol el 13, empezaba el 14, que era cuando ya se podía celebrar la Pascua, entre las dos tardes. Lucas 22:15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Ahora quiero que vayamos a Juan capítulo 18. Aquí está juicio ante Pilato. Vamos a brincarnos todo lo que pasó esa noche. Y estamos llegando ahora a la mañana. Porque quiero que ustedes noten algo muy importante para que nos ubiquemos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el lugar, era la sala de juicio de, de Pilato. Era de mañana. Ya era 14 Aviv. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. O sea, la Pascua normalmente se comía en la tarde de ese mismo día. Jesús la comió a la primera oportunidad. Normalmente se comía antes de ponerse el sol el 14. Y eso era cuando ellos lo iban a comer. Estas son otras cosas también que la gente a veces se confunde. Bueno, Jesús comió la Pascua cuando tenía, sí o no, sí, definitivamente. Pero a la primera oportunidad que se podía, entre las dos tardes, y ellos entonces estaban pensando comerla más tarde ese día 14. O sea, no importaba asesinar a un hombre inocente, pero sí era importante no contaminarse entrando al pretorio de un gentil para poder así participar de la Pascua. Y aquí podemos ver la tremenda hipocresía de ellos. Vamos ahora, vamos a comenzar a estudiar la crucifixión. Vamos a Marcos capítulo 15 y el versículo 25. Luego vamos a Juan, donde dice, era la hora tercera cuando lo crucificaron, o sea, más o menos a las 9 de la mañana. Ahora es interesante que veamos aquí, que vamos a ver lo que algunos piensan que es una discrepancia. Juan 19:16 dice que, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. No tenía el versículo que creí que tenía. Pero Juan dice que era como la hora novena, o sea, el mediodía, pero no dice que era. Entonces, Marcos dice que era. Marcos está dando la hora exacta, la hora tercera, cuando lo crucificaron. Entonces, Marcos está dando una hora exacta. Juan dice que era como. Entonces, ese periodo. Los días se dividían entre
la hora tercera, la sexta y la novena. O sea, habían 4 periodos. Del amanecer hasta las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3, de las 3 hasta anochecer. Y entonces aquí está hablando acerca de la crucifixión. Vamos ahora a Mateo capítulo 27. Aquí vamos a brincarnos todo lo que es la crucifixión, porque lo que nos interesa en el estudio de esta noche es que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Su muerte y sepultura. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, o sea, cuando se puso el sol, pero esto es inmediatamente antes. El término también confunde, pero todavía no ha empezado el 15. No podía empezar el 15, porque era un día, sábado, y no podían hacer trabajo. Entonces, cuando llegó la noche, o sea, antes, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Vamos a Marcos. Marcos 15:42, donde él lo aclara un poquito. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Entonces todavía no se había puesto el sol. Y ellos estaban corriendo de bajar el cuerpo y prepararlo para poder ponerlo en la tumba antes de ponerse el sol, porque era sábado, sábado por fechas. Era 15 Nisan, era 15 Aviv. Entonces estaban corriendo. Era la víspera del día de reposo. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, o sea, del Sanedrín, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y parece que la peña era de él, parece que era un lugar donde estaba preparando él para un sepulcro, estaba listo, pero no había sido usado todavía. Ahora vamos a Juan, Juan capítulo 19, comenzando con el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Aquí estamos ya en los momentos últimos de Jesús en la cruz, donde él probó el vinagre, no lo tomó realmente, lo probó, dice otro de los evangelios. Entonces él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y otro de los evangelios dice que él gritó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, este versículo es muy importante para que entendamos lo que estamos viendo esta tarde. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, era el día antes de que fuera el día que ya estaban para hacer, o sea, se celebraba la Pascua y el día siguiente era sábado, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Ahora, vean lo que dice aquí, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces, hay mucha confusión en cuanto a una crucifixión de viernes, porque creen que el día de reposo del que está hablando ahí es el sábado. Pero aquí Juan está aclarando de que este no es un día de reposo normal, sino que este es un día de reposo de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque es uno de los días de Santa Convocatoria que se celebraban por fechas durante el año. Este es marca el principio de los panes sin levadura. Otra vez, entonces los judíos, por cuanto era
la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la tumba, que no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí, porque parece que ellos se apoyaban en las piernas y entonces duraban más en morir. Y ellos estaban apurados que murieran. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 32. Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Recuerden que habían dos a la par de dos, a uno a cada lado de él. Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora esto es tema para otro estudio, pero lo estoy mencionando acá. Y el que lo vio da testimonio, Juan está diciendo, él da testimonio de esto, dice, yo lo vi. Y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Qué fue lo que vio? Bueno, lo que vio es que de un cadáver salió sangre. Y de un cadáver la sangre no corre, mucho menos brotar. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Entonces, cuando llegaron donde Jesús para quebrarle los huesos de las piernas, entonces ya él había muerto y por eso el soldado entonces le traspasó el costado con una lanza. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, solo Juan menciona a Nicodemo. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, en el capítulo 3 de Juan, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. O sea, eso no es lo que acostumbraban para embalsamar, pero por la premura de la hora. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, en otras palabras, ya venía el día de Santa Convocatoria, ya venía sábado, ya venía 15 Aviv, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Voy a mencionar a las mujeres, porque las mujeres son una parte muy importante de todo esto. En Mateo capítulo 27, versículo 55, está hablando todavía al pie de la cruz. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. En otras palabras, ellas sostenían el ministerio de Jesús, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y ahí estaba también la madre de Jesús. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada. Bueno, estamos ahora, eh, perdón, pasamos ahora al versículo 61, que ya, disculpen, vamos a retroceder aquí. Versículo 56, donde está hablando al pie de la cruz. Ahora pasamos al versículo 61, que es ya en el sepulcro. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces, este es el momento cuando ya quedó allí y va a comenzar el día de Santa Convocatoria, va a empezar el 15 Aviv. Vamos ahora a Marcos, Marcos capítulo 15, versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, otra vez estamos al pie de la cruz, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José,
y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es importante ver el trabajo de las mujeres. Vamos a pasar ahora a Lucas, capítulo 23 y el versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas aquí al pie de la cruz. Pasemos ahora al versículo 55, Lucas 23, 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Debemos entender la importancia de las mujeres, porque ellas vieron dónde fue puesto el cuerpo de nuestro Señor cuando José de Arimatea y Nicodemo lo tomaron y lo sepultaron. Ahora, cuando dice en el versículo 56, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos. ¿Cuándo? O sea, primeramente dice, vamos a, otra vez al versículo 55, dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y dónde fue puesto su cuerpo. Ok, eso fue antes de comenzar o al comienzo del 15 Aviv, que era día sábado por fechas, día de Santa Convocatoria. Cuando llegamos ahora al versículo 56, entonces dice, y vueltas. Entonces, vueltas, ¿cuándo prepararon especias? Al día después del sábado, ¿verdad? O sea, el 16 Aviv. Prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo del séptimo día, conforme al mandamiento. Vamos a Juan capítulo 19 y el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, he querido que nos ubiquemos en cuanto a el papel de las mujeres, en cuanto a todo esto, para que nosotros podamos entender la importancia de lo que vemos acá. Vamos ahora a Marcos. Vamos a estudiar. Yo sé que la hora ya es avanzada y les pido disculpas, pero quiero terminar hoy este estudio. Tal vez debía haberlo hecho en dos, pero no quiero. Pero quiero hacerlo de una. Entonces vamos a estudiar el día de reposo del que está hablando acá. El día de reposo, porque ahí se habla del día de reposo. Y en las Biblias de Reina Valera 1960, entonces siempre le pone ahí una nota. Esto equivale a sábado. Y eso confunde a la gente. No, es un día de reposo. Y en este caso es un día de reposo, 15 Aviv, que caía por fechas. Entonces vamos a Marcos, capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Entonces, ubiquemos cuándo es que están preparando estas cosas. Y eso de la preparación y el día de reposo, entonces la gente se confunde. Vamos a Lucas 23:54. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo, cuando bajaron el cuerpo de Jesús y lo pusieron en una peña, en un sepulcro. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo 15 Aviv. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, la, la víspera del 15 Aviv, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, 15 Aviv, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces,
hay un día de trabajo entre 15 Aviv y el sábado séptimo día, como hemos venido viendo. 14 Aviv es el día de la Pascua. 15 Aviv es el día después. Es el día de una santa convocación. Es un sábado, pero sábado por fechas. Luego, entre ese 15 Aviv y el sábado del séptimo día, hay un día de trabajo. ¿Qué ocurre en este día de trabajo? Lo primero que ocurre en este día de trabajo es que los judíos le piden a Pilato que mande a sellar y vigilar la tumba. Eso está en Mateo 27, del 62 al 66. No lo vamos a leer aquí hoy. Otra cosa que ocurre en ese día también, que es un día de trabajo, el 16 Aviv, es la fiesta de los primeros frutos. En Levítico 23, 9, comenzando con el versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahora, en todo este relato, en los evangelios, no se menciona esta celebración, pero ahí estaba según la ordenanza. Otra cosa que ocurrió entre el 15 Aviv y el día de reposo del séptimo día es que las mujeres se fueron de compras y prepararon los ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. O sea, ¿cuándo? No podían hacerlo el día inmediatamente después de la crucifixión. O sea, si Cristo murió viernes y el sábado del séptimo día era el día siguiente, ¿cuándo prepararon las especias? Dice aquí claramente, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, ¿cuál día de reposo? 15 Aviv. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon, entonces, versículo 56, vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Entonces está hablando de el día entre el 15, que era día de Santa Convocatoria, sábado, y el día de reposo de séptimo día. Vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo del séptimo día conforme al mandamiento. Ahora vamos a ver, ya estamos casi terminando. Les pido disculpas que esto se alargó tanto. Vamos a Mateo 28:1. Estamos hablando ya de la resurrección. Ya estamos en la recta final. Pasado el día de reposo, o sea, cualquier momento después de ponerse el sol, el día de reposo de sábado, ya era el primer día de la semana. Empezaba inmediatamente después de ponerse el sol, el día sábado del séptimo día. Pasado el día de reposo, sábado del séptimo día, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vamos a Marcos. Marcos 16:2. Estamos nada más mencionando el momento. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Cuándo? El día de trabajo entre 15 Aviv y el sábado del séptimo día. Y algunas otras mujeres con ellas. Juan, capítulo 20 y el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es simplemente que Jesús estuvo durante 7 días, perdón, durante
3 días, me estoy desubicado aquí. Durante 3 días, 72 horas. ¿Por qué? Porque él le dio la señal de Jonás. Termino con esto. Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La única manera que podemos entender esto es una crucifixión de miércoles. 14 Aviv, ese año, caía miércoles. 15 Aviv, día de Santa Convocatoria, sábado de gran importancia, caía jueves. El viernes era el día de trabajo que los judíos fueron a pedir que sellara, le pidieron a Pilato que sellara la tumba, y las mujeres prepararon las especias, compraron las especias y las prepararon, guardaron el sábado del séptimo día y el primer día de la semana, entonces fueron al sepulcro y Jesús ya había resucitado. ¿Cuándo resucitó? La Biblia es muy clara de que resucitó el primer día de la semana. Alguien se puso a sacar cuentas que entre miércoles y domingo, entonces hay más de 72 horas, así que tal vez resucitó en sábado. No, no resucitó el primer día de la semana. ¿Por qué? Eran 72 horas, o sea, tenía que tener por lo menos 72 horas. ¿Por qué? Porque era la señal de Jonás, así como Jonás. Y para cumplir hasta el cuarto día, así como Lázaro, que debían esperar hasta que ya fuera el cuarto día. 3 días cumplidos para demostrar de que ya el espíritu no andaba por ahí, sino que ya estaba Jesús muerto, bien muerto. Y resucitó. Gloria a Dios. Aleluya. Resucitó. Y nosotros adoramos y servimos a un Cristo resucitado. Bueno, espero que esto aclare, que esto ayude a entender. Cualquier pregunta, con mucho gusto, pueden enviarme una nota al, al WhatsApp que está ahí, o también a Telegram o por correo. La información está en la despedida. Espero vernos en el próximo servicio, todavía virtual. Esperamos que muy pronto presencial. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú la bendigas, que nos ayudes a entender y a aplicar a nuestras vidas y la importancia, Señor, de cosas que parecen pequeños detalles, pero que en realidad son importantes para demostrar de que tú sí cumpliste con todo lo que tenías que cumplir, para cumplir completa y totalmente la ley y los profetas. Señor, gracias porque pagaste el precio, resucitaste, ascendiste, estás sentado a la diestra del Padre y un día vienes por nosotros y añoramos ese día. Si alguien todavía no te conoce como Salvador personal, este sea el día que tome su decisión. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.